Mi hijastra me dijo que jamás podría considerarme su madre de verdad. Lo soltó con una calma cruel, como si mis años de desvelo no pesaran más que una sombra leve sobre su memoria. Pero ¿acaso mi apoyo, mi cuidado, mi dinero, tampoco son reales ahora que carga en el vientre una vida nueva, a los 18 años? Tengo 46, y he estado en la vida de Susan desde que apenas rozaba los 4. Su madre biológica murió un año antes de que yo llegara, vencida por un mal cardíaco que nadie vio venir. Su partida fue un eco constante en esta casa, un hueco invisible que yo nunca pretendí llenar, pero que aprendí a habitar. Conocí a Anthony, su padre, cuando Susan aún confundía la ficción con la realidad. Nos casamos 2 años más tarde, cuando ella tenía 6. Desde entonces hice todo lo posible por ofrecerle una figura materna digna. No quise borrar a su madre, no me pertenecía ese sitio. Al contrario, ayudé a preservar su recuerdo. Anthony y yo hicimos una caja con retazos de su historia, una bufanda, unas cartas, una pulsera rota que Susan decía que aún olía a ella. Fui quien cuidó de su fiebre en noches interminables, quien escuchó sus quejas frente a los deberes escolares, quien aplaudía en sus funciones de fin de curso con un nudo en la garganta. Le cosí trajes para Halloween y horneé sus pasteles, siempre con su nombre englaseado tembloroso. Fui su madre sin serlo, por elección, por amor. Nunca tuvimos hijos propios. Mis entrañas decidieron no ser cuna, y Susan lo fue todo para nosotros. La adolescencia trajo sus turbulencias, puertas cerradas, silencios largos, pero siempre pensé que el vínculo resistía. El verano pasado, Susan se graduó. Decidió tomarse un año antes de empezar la universidad, y permaneció cerca de Andrew, su novio de 19. A Anthony y a mí no nos encantaba el chico, educado, sí, pero sin fuego, sin norte. Aún así, aceptamos su presencia, abriendo nuestra puerta y tragándonos las reservas. Hace 2 meses, Susan nos pidió hablar. Recuerdo cómo sus manos jugaban con el borde del mantel mientras buscaba palabras. Estaba embarazada. 10 semanas, dijo. Anthony y yo intercambiamos una mirada atónitos, pero callamos el juicio. Preguntó Anthony qué pensaban hacer, y ella, sin titubear, respondió que seguirían adelante. Andrew y ella criarían al bebé juntos. No habría boda por ahora, pero sí compromiso. Después, cuando el silencio se hizo menos denso, le dije que la apoyaríamos. Anthony y yo hablamos a solas. Decidimos que podría quedarse en casa con el bebé, hasta que pudieran marcharse por sus propios medios. Me ofrecía cubrir los gastos médicos que el seguro no cubriera. Era lo justo, pensé. Lo necesario. Susan parecía aliviada. Me enseñó fotos de la ecografía, me dejó acompañarla a una cita médica cuando Andrew no pudo. Yo empecé a buscar cunas, ropa, pañales. El vértigo de ser abuela a esta edad se mezclaba con una ternura inesperada. Pero todo cambió el fin de semana pasado. Organizamos una pequeña reunión en casa para compartir la noticia con la familia. Vinieron los padres de Anthony, su hermana con su marido, y algunos amigos de toda la vida. Susan pidió hablar después de la cena. Imaginamos un discurso tímido, emotivo. Empezó bien agradeciendo la presencia de todos y compartiendo su alegría. Pero luego algo en su voz se endureció. Una tensión apenas contenida. Su mirada me atravesó como si supiera exactamente dónde dolía. Estoy emocionada, dijo, porque pronto sabré lo que significa ser madre de verdad. Un murmullo recorrió la sala. Ella no bajó los ojos. He tenido muchas personas que me cuidaron. Algunas más presentes que otras. Y estoy agradecida, porque eso me enseñó lo que no quiero para mi hijo. Mis dedos se crisparon sobre la servilleta. Me obligué a no parpadear. Mi hijo tendrá una madre real. Y eso será un regalo. Una madre real. Las palabras cayeron como cuchillas envueltas en terciopelo. Me miraba, y aún así parecía no verme. Mi garganta ardía, pero sonreí. No por dignidad, sino por costumbre. Porque eso es lo que hacen las madres que no lo son, pero actúan como si lo fueran. Luego, sin un atisbo de compasión, soltó la estocada final. Agradecía que yo hubiese intentado ser una figura materna, pero jamás estaría a la altura de su madre biológica. Una ausencia que, según dijo, nunca dejó de sentir.
Después giró hacia la madre de Anthony, con una sonrisa dulce como veneno diluido, y exclamó cuánto le emocionaba que el bebé tuviera una verdadera abuela. No dijo que yo no lo sería, no hizo falta. El silencio que siguió a su mención fue una lápida colocada con elegancia. 14 años de cuidados, de amor paciente, de renuncias pequeñas e invisibles. Y para ella, yo era apenas un intento. Un ensayo fallido. Una figura desdibujada en la periferia de su memoria. Me levanté de la mesa en silencio y subí a mi habitación antes de que las lágrimas encontraran testigos. Desde arriba escuché a Anthony pidiendo a todos que se marcharan, que necesitábamos espacio. La reunión se disolvió con murmullos tensos y platos aún calientes sobre la mesa. Él vino a buscarme. Estaba lívido, los ojos oscuros como una tormenta contenida. Me prometió que hablaría con Susan por la mañana. Pero cuando amaneció, Susan actuó como si nada hubiera ocurrido. Su voz era liviana, como si el veneno del día anterior se hubiera evaporado. ¿Podrías llevarme a la consulta esta semana? Andrew trabaja y no puede. No puedo, le respondí sin mirarla. Fue mentira. Podía, pero no quería. Después de lo que dijo, no me sentía ni madre, ni chofer, ni nada. Pidió un Uber. Se fue sola. Anthony habló con ella ese mismo día. Intentó hacerla ver el daño, recordarle que yo había sido una madre amorosa durante la mayor parte de su vida. La respuesta de Susan fue peor que su discurso. Solo dije lo que siento. No puedo fingir. Es mi verdad. No hubo disculpas. Ni una mirada de remordimiento. Nada. Solo la crudeza de una adolescente convencida de que el mundo le debe comprensión sin reciprocidad. Esa noche, después de hablarlo con Anthony, tomé una decisión. Me senté frente a Susan, que seguía hojeando una revista infantil para embarazadas con total indiferencia, y solté lo inevitable. Si no soy una madre real para ti, tampoco puedo ser tu cajero automático real. Tienes 18 años. Es hora de buscar tu propio espacio. Anthony me respaldó, aunque añadió que si Susan se disculpaba sinceramente y comprendía el dolor que había causado, quizás podríamos reconsiderarlo. Pero Susan se atrincheró en sus palabras. Tú deberías estar de mi lado, le dijo a Anthony. Soy tu hija. Ella no tiene derecho a separarnos. Y después vino el chantaje emocional. Echar a una mujer embarazada es imperdonable. Están amenazando mi seguridad y la del bebé. Le aclaré que no la estábamos arrojando a la calle. Tenía 30 días, el plazo legal, aunque nunca había pagado una sola renta. Y aún así, parecía inconcebible para ella que se le tratara como a una adulta. Anthony le explicó que no era un abandono. Continuaría en su seguro médico y él ayudaría con lo necesario. Pero todo el resto, la comodidad, el techo garantizado, mi apoyo silencioso, quedaba atrás. Ahora Susan se aloja temporalmente con los padres de Andrew mientras busca un apartamento. En redes sociales ha comenzado a pintarme como una madrastra cruel, una figura despiadada que la ha abandonado, justo cuando más me necesita. Todo por dar su opinión. ¿Pero qué clase de opinión es esa? Para ella, yo no soy una madre. Lo que hice durante años no cuenta. Entonces, ¿por qué debería seguir comportándome como si lo fuera? Algunos familiares de Anthony me han señalado con el dedo de la compasión. Que soy dura. Que ella es joven, que está embarazada, que las hormonas hablan por ella. Que yo debería ser la adulta en la habitación. Pero ¿cuántas veces se puede tragar una herida sin volverse hueca? He dedicado prácticamente toda mi vida adulta a criar a esta niña. Desde que tiene memoria, he estado ahí sosteniéndola sin condiciones. Y aún así, para ella soy una extra. Un decorado. Y yo no sé cómo seguir fingiendo que eso no duele. Anthony también está desgarrado. Dice que Susan, aunque sea joven, tiene edad suficiente para saber que sus palabras fueron crueles. Que quizás algo se le escapó en el calor del momento. Pero lo más devastador es que incluso días después, sigue reafirmándolo. No se retracta. No duda. Solo espera que las cosas sigan como antes, como si sus palabras no hubieran desmoronado años de amor silencioso. Entonces, ¿estamos siendo injustos?
Anthony y yo. ¿O simplemente estamos por primera vez poniendo un límite donde antes solo había entrega? Los últimos días han sido una larga sucesión de silencios pesados, de miradas rotas. No sabría decir si duelen más las palabras que dijo o la frialdad con que se negó a retirarlas. Anthony ha sido un sostén firme entre el caos. Me ha acompañado con una ternura callada, vigilando cada gesto mío como si temiera que me desmoronara del todo. Está lidiando con Susan con más paciencia de la que yo podría ofrecer ahora. Le habla a diario intentando abrirle una grieta de entendimiento. Seguimos dispuestos a escuchar una disculpa real, pero la terquedad de Susan parece una muralla en llamas. Ayer me llamó. Dudé en contestar. Tenía el presentimiento de que no sería un pedido sincero de perdón, pero parte de mí, la parte que aún anhela que esto se repare, apretó el botón verde. Siento que malinterpretaras lo que dije. No fue mi intención herirte, pero así es como me siento, dijo. Una disculpa vacía. Ensayada. Como quien lanza un salvavidas mal inflado esperando que baste para cruzar un océano. Le respondí sin elevar la voz, sin hielo ni rabia. Solo cansancio. Hasta que no entiendas por qué tus palabras fueron una daga, después de todo lo que compartimos, necesito distancia. Esa tarde la madre de Anthony vino a casa. Al verla, temí una defensa ciega de su nieta, una súplica disfrazada de diplomacia. Pero no. Me sorprendió con una firmeza inesperada. Me dolieron las palabras de Susan, dijo. Me dejaron helada. He estado intentando hablar con ella desde aquella noche, hacerle ver lo injusta que fue contigo. Y entonces me confesó algo que no esperaba. Al parecer, Susan ha estado pasando mucho tiempo con la hermana de su madre biológica. Su tía. Una mujer que vivía al otro lado del país durante todos estos años, y que solo hace poco se mudó cerca. Susan comenzó a verla con regularidad desde hace meses. La tía le ha contado muchas historias sobre su madre, y eso, en sí, no me parece mal. Me alegra que pueda reconstruir la memoria de quien la trajo al mundo. Pero según la madre de Anthony, en medio de esos relatos, ha dejado caer insinuaciones. Sugerencias de que yo quise reemplazarla. Borrar su recuerdo. Cuando hablé de esto con Anthony esa noche, se mostró inquieto. Sabía que Susan había retomado el contacto con su tía, pero jamás pensó que pudiera tener un impacto tan profundo. Creí que era algo bueno, murmuró. Que la ayudaría a conectarse con su historia. Ahora, mirando atrás, ambos empezamos a atar hilos. Esa visita puede haber sido el catalizador. Un susurro constante que terminó sembrando duda donde antes había vínculo. Y lo entiendo. De verdad. Susan está embarazada, y esa etapa revuelve fantasmas. Es natural que piense más en su madre. Que se pregunte qué habría querido ella. Pero también tiene 18 años. Edad suficiente para distinguir la nostalgia del veneno. Para saber cuando una narrativa externa está nublando sus propios recuerdos. ¿Acaso todo lo que vivió conmigo puede ser borrado solo porque alguien le dijo otra versión de los hechos? Esa misma noche, la madre de Andrew me llamó. Quería hablar, me dijo, porque no paraba de oír quejas de Susan. Que la habíamos traicionado. Que la habíamos dejado en la calle mientras lleva una vida dentro. Pero para mi alivio, no compartía esa visión. No creemos que estén siendo injustos, me dijo. Ya hemos acordado que Susan y Andrew pueden quedarse con nosotros un tiempo. Pero esto no es sostenible. No hay espacio para más una vez que nazca el bebé. También mencionó que ha estado animando a Susan a buscar trabajo, a ahorrar, a prepararse. Pero Susan no lo ve así. No le interesa. Y no hay razones médicas que lo impidan. Yo la he acompañado a sus controles. El embarazo no ha sido complicado. Incluso su doctora lo confirmó, aún puede trabajar. Pero Susan prefiere quedarse en el mundo ideal donde todo se le da por hecho. Y yo ya no puedo ser parte de ese mundo. No cuando lo que soy y todo lo que he sido para ella ha sido reducido a un lo intentaste. Poco después de la última tormenta, Anthony tomó una decisión. Me pidió permiso para mostrarle a Susan algunos de los comentarios que había recibido mi publicación. Comentarios razonables, respetuosos, esperanzados incluso.
Quizás pensó escuchar la voz de otros ajenos imparciales, la haría despertar. Accedí. Una parte de mí aún deseaba que entrara en razón. Pero no. En lugar de reflexionar, Susan estalló como un volcán dormido que decide arrasarlo todo. Así que ahora vas por ahí ventilando nuestras miserias. ¿Buscando que extraños me odien? No gritó, pero cada palabra era una bala. La acusación no tenía sentido. Nunca se reveló su nombre ni datos personales, y mucho menos se compartieron los insultos que otros, más crudos, escribieron. Solo le mostramos lo que podía ayudarla a ver, no lo que podía herirla. Aún así se sintió traicionada. Como si hubiéramos encendido antorchas y salido a lincharla. Ninguna explicación sirvió. No quiso oír que lo hicimos para ayudarla, no para humillarla. Y entonces, como si todo pudiera ir aún más abajo, llegó Amanda. La hermana de su madre biológica apareció en nuestra puerta como una tempestad contenida. Nuestra relación con ella siempre fue inexistente. Nunca estuvo cuando Susan lloró su primera pérdida, ni cuando tuvo miedo, ni cuando se rompió el corazón adolescente por primera vez. Y ahora, de pronto, estaba ahí. Exigiendo hablar. Anthony ingenuamente aceptó. Desde que cruzó el umbral, Amanda dejó claro que venía con una sentencia, no una conversación. Han abandonado a Susan cuando más los necesita, lanzó de inmediato, sin siquiera saludar. Y luego, con mirada acusadora, me apuntó con palabras que venían de años de resentimiento sin justificación. Tú llevas toda la vida intentando borrar a mi hermana. Mi cuerpo se tensó. No por sorpresa, sino por la injusticia. Hice todo lo contrario. Ayudé a mantener su recuerdo vivo, álbumes cuidadosamente ordenados, la caja con sus cosas favoritas, cuentos contados a la luz de la lámpara. Y visitas al cementerio cada año, cada vez que Susan me lo pedía. Yo estuve ahí. Tú no, le respondió Anthony con firmeza, cortando el aire entre nosotras. ¿Dónde estabas cuando Susan crecía? Cuando necesitaba una tía. Una madre. Amanda se escudó en circunstancias. Palabras vacías. Y luego, en tono casi triunfal, dijo que Susan le había pedido mudarse con ella, y que aceptó encantada. Porque ella es sangre de mi sangre. Yo puedo cuidarla como tú nunca podrás. Esa frase me traspasó. Una forma elegante de decirme que jamás fui suficiente. Anthony también se irritó. Pero lo soportó con elegancia. Le preguntamos con calma porque discutíamos si, al fin, ella se haría cargo de su sobrina. Bueno, dijo bajando el tono, necesitaré algo de ayuda económica, claro. La ilusión de sacrificio se derrumbó como un decorado mal clavado. Anthony, sin rodeos, se negó. No. Si te vas a encargar, hazlo por completo. Esto no es un negocio. Amanda se fue ofendida, pero no sorprendida. Era evidente que esperaba dinero más que a Susan misma. Después de que la puerta se cerró tras ella, Anthony llamó a Susan. Le preguntó si era cierto que planeaba irse a vivir con Amanda. Ella no lo negó. Lo confirmó sin emoción, como quien habla de una reserva en un hotel. ¿Y entonces por qué necesitas dinero nuestro? Preguntó Anthony, todavía manteniendo la calma. No puedo ponerle toda la carga a mi tía, dijo Susan. Eres mi padre. Y ella, tu esposa. Podrían darme aunque sea una mesada. Anthony no dudó. Eres demasiado grande para eso. Si ya puedes tener un hijo, también puedes trabajar. Ahí quedó claro que para nosotros se había acabado. Al menos sabíamos que no quedaría en la calle. Pero el caos aún no había terminado. Esa misma noche Andrew apareció en la puerta, pálido, los ojos vidriosos. ¿Podemos hablar? Nos contó que habían tenido una fuerte pelea. Que Susan había decidido, sin consultarlo, que ambos se mudarían con Amanda después del nacimiento del bebé. Ni siquiera le preguntó. Solo lo informó como quien cambia una cita médica. Andrew estaba devastado. Había estado haciendo planes. Soñando con un hogar propio para criar a su hijo. Con construir algo aunque modesto pero suyo. Y ahora se daba cuenta de que su voz no contaba. No sé si me dio más pena él o la frialdad con que Susan decidió su destino sin incluirlo.
Pero ese fue el golpe final para Anthony. ¿Para mí? ¿Para todos? Andrew habló con voz baja, cargada de una confusión que no sabía cómo contener. No me siento cómodo viviendo con Amanda. Apenas la conocemos. Y no me cae bien. Lo decía con respeto, pero el rechazo era evidente. Y no lo culpaba. Él también estaba viendo el cambio. Nos confesó que Susan no era la misma desde que Amanda empezó a rodearla. Le repetía frases que sonaban a libretos prestados. Dice cosas como, tu madre hubiera querido esto. Andrew nos miró buscando una verdad que deshiciera esa otra que alguien más le estaba imponiendo. Y Susan parece desesperada por cumplir esos deseos. Aunque eso signifique alejarse de quienes realmente han estado ahí. Le pregunté a Anthony. Si alguien podía responder con propiedad sobre lo que su difunta esposa habría querido, era él. No tardó en negar con la cabeza, con una convicción triste pero firme. No. Ella no pensaría así. Amanda está distorsionando sus recuerdos. Usándolos para influenciar a Susan. Andrew parecía querer ayudar, pero estaba perdido. Nos pidió consejo y le propusimos intentar que Susan asistiera con nosotros a una sesión de terapia. Se mostró dispuesto a intentarlo, aunque no estaba seguro de que ella aceptara. Anthony y yo fuimos por nuestra cuenta. Esa mañana nos sentamos en el despacho cálido de una terapeuta que en poco tiempo nos ayudó a ver lo invisible. Nos habló de heridas no sanadas. De cómo el embarazo puede avivar el duelo dormido por una madre perdida. Nos recordó que Susan no solo está creando vida, sino que está volviendo a tocar el eco de su primera pérdida. No es solo que esté siendo influenciada. Está intentando reconstruir un vínculo que nunca terminó de tener. Y a veces para formar uno nuevo se rompen los viejos. Nos sugirió mantener los límites, pero acercarnos desde la empatía. También habló con cautela de Amanda. Nos aconsejó si era posible tener una conversación conjunta sin confrontación. No estaba segura de que Amanda supiera siquiera lo que significaba una conversación sin confrontación. Aún así, Anthony decidió intentarlo. Organizó una reunión en un restaurante discreto, en una sala privada. Neutral, según la terapeuta. Fría, según mi estómago. Cuando llegamos, Susan, Andrew y Amanda ya estaban allí. La tensión era tan espesa que parecía una tercera silla entre nosotros. Anthony abrió la conversación. Su tono era calmo, casi ensayado. Lo que haya ocurrido no importa ahora. Lo importante es que Susan y el bebé estén bien. Estoy aquí como padre. Y quiero apoyar. Yo asentí. Dolida, sí. Pero jamás le pediría a Anthony que eligiera entre su hija y yo. No era esa clase de persona. Intenté expresarlo con honestidad. No busco que nadie elija. Solo que podamos hablar como adultos. Como familia. Pero Amanda no me dejó terminar. Me cortó con una sonrisa tensa y una voz envenenada por convicciones viejas. No confío en tus intenciones. Todo lo que dices suena a manipulación. Y con eso el castillo se vino abajo. La conversación mutó en una serie de recriminaciones. Amanda revivió su acusación favorita, que yo quise reemplazar a su hermana, que Anthony la deshonró al permitirme hacerlo. Me limité a respirar. A untar mantequilla en un panecillo con una calma estoica. Si esa cena no iba a darnos paz, al menos me daría algo de sabor. Amanda no hablaba, predicaba. Su discurso era unidireccional, impermeable, inflamado. Anthony intentó ponerle freno sin éxito. Andrew guardaba silencio. ¿Y Susan? Susan bajaba la mirada. No defendía a nadie. Solo existía allí, ausente. Yo, mientras tanto, me preguntaba cómo se repara algo cuando la persona que debe querer repararlo no quiere ni admitir que lo rompió. Hasta entonces, Andrew había permanecido casi en silencio. Pero cuando por fin habló, el silencio se partió como cristal. Tengo que decir algo, empezó con la voz rasgada por la tensión acumulada. Y no le va a gustar a nadie. Nos miró uno por uno, pero se detuvo en Susan, que ya intuía lo que venía. Luego en Amanda. Amanda le ha estado haciendo promesas a Susan desde hace semanas.
Que la ayudaría económicamente, que la dejaría vivir con ella, que incluso pagaría la universidad, siempre y cuando se alejara de ustedes. De ti, me miró directamente. Un escalofrío recorrió la sala. Andrew, decidido a no dejar espacio a la duda, continuó. Encontré mensajes en su teléfono. Amanda le decía exactamente qué decir en la cena del anuncio. Cómo debía hacerlo sonar. Hasta ensayaban juntas. Susan se encogió en su silla, los ojos humedecidos, las manos temblorosas. Ya no podía sostener el papel que había estado representando. Amanda, en cambio, se irguió como una actriz interrumpida a mitad de su gran escena. Eso es mentira. Solo estás de su lado para proteger tus propios intereses. Andrew, sin responder, sacó su teléfono. Con una serenidad gélida, abrió las capturas. Conversaciones reenviadas por la propia Susan. Las pruebas eran irrefutables. Anthony tomó el dispositivo. A medida que leía, sus mejillas se tiñeron de un rojo que nunca le había visto. No gritó. No golpeó la mesa. Solo alzó la mirada y dijo con una voz afilada como una navaja. Lárgate de aquí. Y escúchame bien, si sigues interfiriendo y lastimando a mi hija, tomaré acciones legales. Esta familia ya ha sufrido suficiente por tu veneno. Amanda, herida en su ego más que en su corazón, se levantó. Darle la espalda a tu verdadera familia siempre tiene un precio. No vuelvas llorando después, le dijo a Susan, antes de salir sin volver la vista atrás. La puerta se cerró con un clic seco. Pero en la sala seguía el temblor. Susan rompió a llorar. Lloraba como si su voz no le perteneciera, como si algo se le desgarrara desde adentro. Todo lo que dijo Andrew, es verdad. Todo. Explicó entre sollozos cómo Amanda se había ido metiendo en su vida lentamente. Primero con ternura, con historias de su madre biológica. Luego con sugerencias que parecían consejos. Y después con dudas. Con frases insidiosas. ¿Tu madre hubiera querido esto? ¿No ves cómo te eclipsan? No dejes que te antonyen lo que es tuyo. Cuando quedó embarazada, esas voces se volvieron órdenes. Me decía que era mi deber honrar a mi madre, y que tú eras una impostora. Yo no sabía en qué creer. Se quebró. Toda la rabia, el juicio, el desprecio que nos había lanzado semanas atrás, se disolvieron en un charco de vergüenza. Algunas de las cosas que dije en la cena, ni siquiera las creía. Solo las repetía porque ella me convenció de que era lo correcto. La conversación que siguió fue larga. Dura. Dolorosa. Pero por primera vez en mucho tiempo sincera. Anthony le tomó la mano. Nunca tuviste que elegir entre tu madre y ella. Nunca. Te ayudamos a recordarla. Siempre. Andrew también habló. Dijo que llevaba semanas sintiéndose incómodo con la presencia de Amanda, pero no sabía cómo decirlo sin que Susan lo viera como enemigo. Hasta que ya no pudo callar. Fue un punto de inflexión. Susan aceptó comenzar terapia. Andrew se comprometió a acompañarla. No fue una solución mágica. Pero fue el primer paso. Aún así, Anthony y yo decidimos mantener nuestros límites. Comprendemos que Amanda la manipuló. Que jugó con sus emociones más profundas. Pero Susan no es una niña de 7 años. Es una mujer que pronto será madre. Y ser adulta significa también reconocer cuando uno ha herido. Aún sin querer. Por eso, por ahora, la distancia sigue siendo necesaria. No cortamos los lazos. Pero los atamos con más cautela. Anthony quiere seguir presente. Ser abuelo. Y yo necesito sanar. No puedo volver a entregarme del mismo modo. No todavía. A veces hay una línea tan fina entre lo que se cree y lo que se elige creer, que uno se pregunta si en realidad alguna vez hubo separación. Si Amanda llenó la mente de Susan con sombras, con historias a medias, con exigencias disfrazadas de lealtad familiar. Pero también había algo en Susan que resonó con eso. No se puede repetir un guión si no hay un eco dentro de uno mismo. Ese fue el verdadero desenlace de aquella cena. Una cena que sin Amanda se volvió soportable. No digo que fuera alegre ni sencilla. Pero sí más ligera.
Y eso, de por sí, era una revelación. A veces al quitar la espina, la herida aún duele, pero deja de sangrar. Después vinieron los juicios externos. Muchos opinaron que era blanda. Que terminaría pagando todo. No respondí. No le debo explicación a quienes proyectan sus propias historias sobre la mía. Mi postura era clara desde el principio, durante este tiempo solo fui la esposa de Anthony. No madre. No madrastra. No mártir. También llegaron críticas a Anthony, por mantenerse cerca de su hija y querer conocer a su nieto. Hubo quien insinuó que yo debería haberlo obligado a elegir. Pero eso, además de cruel, habría sido inútil. Nadie gana imponiendo un ultimátum entre sangre y corazón. Y si lo hubiera hecho, también me habrían condenado por querer romper a un padre. Así que me limité a seguir con mi vida. Anthony siguió siendo padre. Pero incluso él, con toda su paciencia, también trazó ciertos límites. Eso sí, cuando Susan y Andrew consiguieron su primer apartamento, Anthony los ayudó a ponerlo en condiciones. No con dinero, sino con tiempo. Porque, y esto hay que decirlo, Susan consiguió un trabajo. Juntos lograron ahorrar lo suficiente como para mudarse pocas semanas antes de que naciera el bebé. Sí. Lo hicieron sin ayuda financiera. Y luego el colapso final, Amanda. La escena fue en el hospital, en el área de neonatología. Susan no quiso verla. Se lo había dejado claro. Pero Amanda llegó igual, exigiendo conocer al bebé, reclamando un lugar que ya no le pertenecía. Cuando se lo negaron, comenzó a gritar. La sacó el personal de seguridad, mientras yo, parada junto a la máquina de café con un descafeinado en mano, apenas parpadeé. Ni siquiera necesité bajar la taza. La escena se resolvió sola. No mucho después, volvió a intentarlo. Fue hasta el nuevo apartamento de Susan y Andrew. Golpeó, exigió, se negó a irse, hasta que Andrew llamó a la policía. La retiraron con una orden de alejamiento emitida con ayuda del hospital. Desde entonces, no ha vuelto a aparecer. Y ahora, está sola. Su propia familia le ha dado la espalda. Porque la verdad, por más tergiversada que haya estado, ha salido a la luz. ¿Y Susan? Susan ha comenzado a dar pasos. Se disculpó. Esta vez de verdad. Sin condiciones. Sin frases ambiguas. Habló también con el resto de la familia. Reconstruyó puentes rotos, al menos algunos. Nuestra relación. No lo sé. No quiero apurarla ni empujarla. Quizás el tiempo repare lo que se quebró. Quizás no. Pero por ahora, estoy en paz. No hemos vuelto a lo de antes. Ni lo haremos. Confío en que Susan está creciendo, pero aún desconfío de su constancia. Ha cambiado antes. Y sé, porque lo he vivido, que el corazón humano puede ser volátil. Así que por ahora prefiero esta distancia educada. Ser cordiales. Cuidar la calma. No necesito volver a ese pasado. Solo necesito no repetirlo.